¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos animados? Poco. Ah, a mí me llenó de mucho gozo poder tener el tiempo de alabanza. ¿Saben? Gracias. Es que a veces no se trata de perfección, hermanos. Se trata de un corazón. Y cuando nosotros venimos en este tiempo, aprovechamos el tiempo de alabanza, los instrumentos más importantes para este tiempo de alabanza son nuestras voces siendo guiadas por nuestro corazón. Cuando del corazón sale nuestra alabanza, es como si el Señor estuviera escuchando un coro de ángeles, hermanos. ¿Sí? Entonces, es animarles siempre, hermanos, que hay un momento en el que nosotros vamos a disponer para cantarle al Señor. Y probablemente, yo no sé si te ha pasado, pero cuando tienes problemas o cuando tienes alguna situación en tu corazón, cuando incluso hay alegría, cuando hay tristeza, el Señor usa el tiempo de alabanza para poder usar nuestras emociones, usar nuestra voz, nuestro corazón, para exaltarle al Señor. Entonces, la tristeza no es una razón para no alabarle, al contrario, hay una razón para alabarle. Cuando estás feliz no es una razón como decir, bueno, ¿por qué voy a cantar canciones tristes? No son tristes cuando del corazón sale el deseo de alabar al Señor. Entonces, simplemente, hermanos, poder animarles a sentir gozo cada vez que venimos el día del Señor, a sentir alegría por lo que estamos haciendo. ¿Sí? Hay muchas cosas en las que podríamos estar cometiendo errores, habría cosas en las que no estamos haciendo bien, pero cuando sale del corazón, hermanos, el Señor hace el resto. Así que debemos gozarnos en estos tiempos, hermanos. Y yo quiero que tomemos tiempo para abrir la palabra de Dios y poder ser exhortados a través de ella. Y hay una parábola que a mí me gusta mucho, hay una parábola que incluso cuando yo me acerqué a esta parábola fue un poco difícil tratar de entenderla. ¿Sí? Incluso fue de gran bendición el poder haber estudiado. Y si tú tienes allí tu Biblia o tienes un dispositivo, yo te invito a que abras el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 21 y 22. Y vamos a ver una parábola. Espero el Señor pueda usar el día de hoy para confrontarnos, pero también, sobre todo, para animarnos. Dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 2, versículo 21 al 22. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Eso está en Marcos capítulo 2, versículo 21 y 22. Ahora, hermanos, miren, bueno, antes que nada vamos a orar. Quería orar después, pero prefiero orar ahora. Y es que sigo pensando yo en la alabanza. Hubo un tiempo en la que estábamos cantando al Señor y decíamos, prepárame, oh Dios, en mi corazón para recibir. Y eso es algo que tenemos que hacer, hermanos. Hoy le voy a pedir que ore junto conmigo, que en tu corazón, más allá de intentar ver si yo voy a ser capaz de hablar y decir algo que tú puedas entender, yo quiero que el día de hoy junto conmigo tú puedas orar al Señor y digas, Señor, prepara mi corazón para recibir. ¿Sí? Prepara mi corazón para recibir, porque lo necesitamos, Señor. Y como cantábamos hace rato, poder decir, Señor, si hay algo tan duro en mi corazón, rómpelo. Rompe ese suelo que hay en mí y ayúdame a creer. Más allá de otra cosa, hermano. Porque miren, no importa quién se para acá, no importa cómo trate de decir las cosas, si en mi corazón, si en tu corazón hay algo tan duro que no permita que la palabra de Dios sea sembrada en tu corazón, no habrá pasado absolutamente nada y habrás de regresar de la misma manera como llegaste. ¿Sí? Entonces, yo te pido que cuando estemos orando, tú ores también allí en tu lugar y puedas decir, Señor, siembra tu palabra en mí, abre mi corazón para que yo pueda recibir tu palabra, ¿sí? Haz que pueda escuchar tu palabra, ¿sale? Entonces, con eso en mente, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias
Agradecemos tanto, Señor, porque hay tanto que ver, hay tanto que poder reflexionar, Señor, y queremos alabarte y queremos glorificarte, pero a veces nuestro corazón parece impedirlo, nuestro corazón parece tener otras cosas, cuando nuestra mente, Señor, debería estar sujeta a la obediencia de Cristo. Probablemente nuestra mente está siendo atormentada por los problemas, por los episodios de la mañana, por los episodios de la semana, por los problemas del trabajo y de la familia, Señor. Pero hoy quiero alabar tu santo nombre y quiero exaltarte, Señor. Ayúdame a escuchar, ayúdame a recibir, Señor. Siembra en mi corazón tu palabra y hazme oír tu voz a través de ella, Señor. Porque no es mi voz la que mis hermanos necesitan, es tu voz. Y esa voz, Señor, se alza cuando se oye tu palabra, Señor. Así que utiliza este tiempo y háblanos a todo tu pueblo. Por amor de tu pueblo te lo pedimos. Te rogamos, Señor, que tú estés exaltado en medio de nosotros, Señor. Y aun cuando escuchen una palabra, Señor, aun cuando escuchen una exhortación que sea dura al corazón, sean capaces de recibir y que seamos capaces de recibir, Señor, porque es tu palabra y la necesitamos, Señor. Y así mismo, cuando venga esta palabra de consuelo, también estemos dispuestos a recibirla, Señor, para que nuestro corazón sea consolado por tu palabra, porque tú eres nuestro Dios y a ti te rendimos toda gloria y honor. A ti oramos en este tiempo, Señor, y te pedimos que tú nos acompañes en este estudio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren, hermanos, hay muchas cosas y básicamente todas aquellas ideas nuevas no han tenido un escenario fácil. Todas aquellas cosas que parecen ser nuevas, innovadoras, llegan a ser un poco difícil a la hora de entrar, ¿sí? Todas estas nuevas ideas han tenido que luchar por su existencia, hermano. Hay cosas que hoy usamos o que hacemos que en el principio fueron rechazados, que no fueron bien recibidos o que tuvieron que pasar por una difícil prueba de la aceptación, ¿sí? Por ejemplo, a Copérnico, ustedes saben, a él le obligaron a retractarse por aquella afirmación que tenía de que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿no? Y no al revés. Entonces le estaban diciendo, tú te tienes que retractar. ¿Por qué? Porque la gente tenía esta idea equivocada, ¿sí? Entonces a Copérnico le tocó la dura y difícil tarea de convencer a la gente que no estaba dispuesta a recibir ni siquiera los argumentos que él tenía. Por ejemplo, James Simpson se le conoce como principalmente por descubrir en el siglo XIX el uso del cloroformo como anestesia para humanos. Este cloroformo era muy ideal porque en el caso de los partos eliminaba el dolor pero no las contracciones. El problema que tuvo que enfrentar James Simpson es que había una controversia debido a que la gente estaba acostumbrada a ver que los partos tenían que ser con dolor. De hecho, la religión fue la primera que se opuso, porque decían, esto no, es contra la naturaleza, esto es contra la voluntad de Dios, pues Dios dice en Génesis 3 que la mujer iba a dar a luz con dolor, ¿sí? Así que si quitábamos el dolor, estábamos perdiendo ese principio de lo que la Biblia mencionaba, pero esa no es la idea. Ahora es evidente que el cloroformo tiene muchas utilidades en la medicina, pero al principio se vio impedida en ser recibida, en ser bien recibida, incluso por la comunidad científica, hermano, y la comunidad médica. Ellos mismos eran los que rechazaban este avance y este nuevo conocimiento. Incluso hubo un tiempo donde Jonas Hanway tuvo que sufrir muchos insultos cuando él salía a la calle con su paraguas. Y uno decía, ¿por qué? Bueno, es que el paraguas era usado únicamente por las mujeres, o sea, era un accesorio femenino. Entonces, cuando este hombre dijo, es que hace mucho sol y yo también quiero usar un paraguas, a él no le vio ningún problema, no se había impedido de usar un paraguas. Pero la gente que le vivía en esa época rechazó esa imagen porque representaba algo que era contranatural o no bien visto, hermanos. Entonces, va a haber muchas cosas, hermanos, a las que nos vamos a resistir. Quizás ahora lo vemos absurdo cuando yo menciono este tipo de cosas, pero quizás si nosotros hubiéramos existido en aquellas épocas y en aquellos momentos, también nos hubiéramos visto de la misma manera que aquellos hombres, ¿sí? Así que este rechazo no es nada nuevo. El rechazo a lo nuevo se ha dado en todas las épocas, en todas partes del mundo y en toda la historia lo podemos ver, en todas las esferas de la vida. Todos nosotros tenemos una resistencia natural al cambio, eso lo debemos reconocer.
es difícil. Si ahorita mismo implementaran un cambio de ciertas cosas que no necesariamente son un pecado, pero como estamos acostumbrados a hacerlo, probablemente muchos de nosotros nos resistiríamos, ¿sí? Mientras esto evidentemente no tenga que ver con los cambios que Dios ha establecido como principios bíblicos y aquellas cosas que el Señor nos ha dicho desde el principio que son buenas y son cosas que deberíamos seguir. Ahora, la resistencia no solo es por el hecho de ser algo nuevo, debemos entender esto, hermano. Mucha de la resistencia no es porque sea algo nuevo, hermano. Sino por el hecho de tener que dejar de hacer aquello que ya estaba acostumbrado a hacer. Aquí el problema es soltar lo viejo, soltar lo antiguo, soltar lo que ya no está funcionando. ¿Por qué? Porque a mí me ha funcionado, porque a mí sí me ha servido, porque a mí me gusta o porque por muchos años yo lo he venido haciendo y como para qué me van a hacer cambiar estas cosas. Entonces muchas veces no es porque sea nuevo, es porque a mí me obliga a dejar lo viejo. Esa es la idea. Entonces, ¿por qué los fariseos, los súper religiosos de aquella época, estaban critique y critique una y otra vez a nuestro Señor Jesucristo? Y lo criticaban por todo. ¿Por qué? Porque Jesús no encajaba en esa caja de religión. Eso no era posible. Así que por eso es que vemos allí a Jesús usando una parábola. El Señor es maravillosamente lleno de gracia y aún Él, pudiendo haber dicho hipócritas en ese momento, Él decide usar una parábola para hablar no solamente, fíjense, porque los que están haciendo una pregunta aquí son los discípulos de Juan y los fariseos. Entonces lo que nosotros vamos para poder entender por qué Jesús usa esta parábola, vayamos al contexto. Y vamos a los versículos 18 y 20. Dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están ellos con el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Ok, aquí la palabra que más se repite es ayunar, ¿verdad? Y parece ser que este es el tema central. ¿Sí? Jesús está tratando un tema del ayuno. Sin embargo, si lo dejamos ahí, probablemente no vamos a encontrar la razón del por qué Jesús está usando la parábola. Sí, parece que ese es el tema central. Sin embargo, Jesús va a aprovechar la pregunta de los discípulos de Juan y de los fariseos para exponer su problema con el uso y la manipulación de la ley. Al final, el ayuno no era el problema. Ese no es el problema. Solo era un hábito mal entendido, mal enseñado y mal practicado por los fariseos. De hecho, Jesús podría haber contestado que según la ley de Moisés, Dios había ordenado solamente ayunar una vez al año en el día de la expiación, el Yom Kippur, lo que se le conoce, ¿sí? Sin embargo, ellos estaban obligando al pueblo a ayunar 2 veces a la semana. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús usa la ilustración de un publicano y un fariseo, un maestro de la ley? Uno está orando diciendo, gracias Señor porque yo no soy como este. ¿Sí? Yo ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos, etc. Él estaba hablando en serio. O sea, había esta idea de que el fariseo estaba más cercano a Dios si ayunaba menos 2 veces por semana. Entonces ponía o imponía esa carga que Dios en su ley no había dado. O sea, solamente había un ayuno anual obligatorio para el pueblo de Israel, ¿sí? Y ellos estaban de esta forma invalidando la ley al obligar al pueblo a ayunar al menos 2 veces a las semanas, ¿sí? Pero fíjense que Jesús, en lugar de decirles hipócritas, porque el Señor no mandó a hacer eso, en lugar de eso Jesús los lleva a conocer la profundidad de su error. Porque ustedes estarán de acuerdo conmigo de que si Jesús les hubiera dicho esto, les hubiera mostrado su error, ¿sí o no? Pero ese error debe ser superficial. Él necesitaba que ellos conocieran que había un error más profundo que el hecho de no conocer lo que la ley decía. Yo creo que ellos sí sabían que era la ley, pero ellos estaban extendiendo este mandamiento a un grado que era impropio, a un grado que era legalista. Así que vemos esto. Jesús, en lugar de responder de esta manera, Él les va a mostrar su error a través de 2 ilustraciones o pequeñas parábolas que acabamos de leer hace un momento. Ahora, yo quiero hacer una nota de balance. Jesús no está desechando el ayuno.
Pues el ayuno siempre ha sido en el Antiguo Testamento, en tiempos de aflicción, como una herramienta de la gracia de Dios para que el pueblo se acerque a Dios, para buscar la dirección divina de Dios, para buscar a Dios su consuelo y para ser salvados incluso de sus enemigos, ¿sí? Así que Jesús no está rechazando ni está diciendo que el ayuno sea malo. El hecho de que haya sido obligado una vez al año era piadoso y era bueno ayunar constantemente, pero no de la manera en que los fariseos los trataban de hacer. Así que yo quería hacer esa nota. Además, en los versículos 18 al 20, nosotros vemos, en el versículo 20 vemos que Jesús dice eso: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Sí? Jesús está anticipando que el día en que Jesús vuelva a la gloria en la que Él estaba, después de ser crucificado, después de resucitar, ¿sí? El pueblo de Dios, los discípulos de Jesús, ahora sí iban a tener que ayunar. ¿Saben por qué? Porque el esposo les iba a ser quitado. Así que veamos ese es el contexto, hermanos. Es la razón por la cual Jesús está usando estas parábolas. Y entonces usa la primera parábola diciendo: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Imagínate, hermano, la prenda que más te gusta, aquella prenda favorita, ya sea una camisa o un vestido, y es ese vestido que te encanta ponerte, pero que ya es viejo, a lo mejor porque te lo regaló tu abuelita en un cumpleaños cuando eras adolescente, o esa fue el vestido que usaste en la graduación, no sé. Tienes una prenda, probablemente una prenda muy bonita que te gusta, pero que ya está usada, ya es vieja, y un día se rompe y tú quieres arreglarlo. Entonces lo que haces es que buscas otro pedazo de tela y haces un parche, ¿sí? Y un día lo metes a lavar como todos los días, pero cuando sacas la prenda, lo que te das cuenta es que el hoyo que tenía ahora es más grande que el anterior. ¿Por qué, hermano? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la prenda, cuando tú estás mezclando dos telas diferentes, una que ya es vieja y otra que es nueva, la tela que es nueva, cuando recién se mete a lavar, lo que tiende a hacer es encogerse. No vayan a pensar que soy yo quien lavo la ropa en casa, ¿sí? Pero me han contado qué es lo que pasa con la tela. Bueno, eso no es nada extraño, hermanos, pero eso es lo que pasa. Miren, ahora imagínense la tela de aquel tiempo, porque ahorita hay telas de muchas características, pero en aquellos momentos las telas que ellos usaban no eran tan variadas. Entonces era muy común que cuando usaban esos parches, ¿sí? Lo que hacía es que cuando se metía a lavar, cuando se lavaba, ¿sí? Lo que hacía es que se empeoraba, porque la tela nueva lo que hacía es encogerse y rasgaba la tela vieja. Entonces lo que había sido como un mejoralito, como tratar de solucionar, terminó siendo peor. Entonces no se conseguía nada, al contrario, lo que estabas haciendo es echar a perder tu prenda. Así que eso es lo que estaba pasando. Los fariseos habían llevado la ley a un extremo de convertirla en una tradición de hombres a tal grado que invalidaban el propósito de la ley, ¿sí? Hay un problema, hermanos, con la ley. Y el problema no es en la ley en sí misma, es cómo yo estoy tratando esa ley. ¿Por qué? Porque de repente simplemente utilizo la ley para lograr objetivos cuyos propósitos no estaban en la ley. Por ejemplo, vamos a ver un poco más adelante en Marcos capítulo 7, versículos 5 al 9, cómo es que Jesús lo expresa, para que podamos entender. Algo similar, hermanos, están siempre dudando y preguntando a Jesús por qué hacía tal o cual cosa, y iban en contra de lo que era permitido, lo que era aceptado en aquel tiempo. Entonces fíjense cómo dice allí: le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ahí están otra vez ellos, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, ahí sí les habló como hipócritas, ¿no? Ahí sí les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes como el ayuno, ¿sí? Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Creo que el texto es muy claro, ¿verdad? Eso es lo que está pasando.
estaban invalidando el mandamiento de Dios, es decir, estaban invalidando antes que cualquier otra cosa la voluntad de Dios, lo que Dios quería conseguir con su ley. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacían? En el momento en el que ellos querían poner su tradición, aplicar su tradición, inmediatamente lo que sucedía es que la ley o la voluntad de Dios se venía abajo. El propósito de la ley no se cumplía. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús allí? Que ustedes mismos están invalidando. Ya no tiene sentido. Ustedes están cambiando la tradición de los ancianos, estos mandamientos y doctrinas de los hombres, ¿sí? Y se están alejando de la voluntad de Dios. Así que el mandamiento de Dios y la tradición de los ancianos se habían convertido en dos cosas totalmente opuestas. Las dos cosas, aunque parecían ser lo mismo, ya no podían armonizar. Lucas va a decir en la parábola que estamos leyendo de esta manera: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Ya no tienen comunión, no tienen nada que ver. Se ve feo, se ve muy feo. A veces, hermano, con la intención de ser más bíblicos, intentamos llevar nuestras mismas prácticas de la iglesia primitiva, como la iglesia de los Hechos, pero eso es imposible, hermano. Porque el libro de los Hechos no fue dado para que nosotros hagamos algo similar, es para poder ver cómo la gracia de Dios, el Espíritu Santo, guiaba al pueblo de Dios en los comienzos de la iglesia. Así que a veces lo que hacemos es que queremos ser más ortodoxos y queremos ser más bien por el hecho de ser más bíblicos, tratamos de ser más ortodoxos, pero ¿saben quiénes eran los más ortodoxos en la Biblia, hermanos? Los fariseos. Ellos eran. Entonces, miren, un ejemplo. Existen los cristianos mesiánicos. Yo no sé si sepan qué son, qué hacen, qué piensan, qué creen. Pero los cristianos mesiánicos son personas que creen en Jesús como el Mesías, el Mesías que esperaban. Sin embargo, no dejan de hacer ciertos rituales del Antiguo Testamento. Entonces lo que ellos están haciendo es añadir a sus rituales a Cristo, como si Cristo fuera un plus, como si Cristo fuera algo más que se pueda añadir. Pero Jesús no vino a mejorar, hermanos. Jesús no vino a mejorar lo viejo, sino a reemplazarlo por algo completamente nuevo. Jesús no es un parche. Entiende eso y repite conmigo, di conmigo: Jesús no es un parche. Jesús no es un parche, hermano. Porque Jesús no vino a hacer algo mejor o a reparar algo o a hacer un remiendo de algo, hermanos. Jesús no viene a hacer eso. Él viene a hacer algo completamente nuevo. Jesús vino a reemplazar lo viejo por algo mucho mejor que lo que ya estaba, hermanos. Eso incluye los aspectos ceremoniales que la ley, que Dios le dio en la ley a Moisés. ¿Por qué, hermanos? Porque todos esos ritos y ceremonias no son más que sombras que apuntaban hacia Jesús. Hoy en la cena, el pastor Ricardo nos decía algo de esto. Muchas de las cosas que se practicaban no eran el fin en sí mismo, era parte de la ley de Dios, pero apuntaban a algo más grande, algo más hermoso, y eso es Cristo, hermano. Entonces, cuando ya las sombras ya pasaron y cuando Cristo ya está aquí, tú no necesitas arrastrar las sombras con Cristo, porque Cristo lo es todo. Cristo viene a cumplir la ley completa. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. Por tanto, nadie les juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Se dan cuenta? Cuando Cristo llegó, la sombra ya no es necesaria. Eso sería como poner un remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Eso es lo que Jesús estaba diciendo a los fariseos. No es Jesús más las tradiciones, no es Jesús más las obras de la ley, no es Jesús 50 y 50, 50 Jesús y 50 yo. Eso no es posible, es solo Jesús y únicamente Jesús. No hay otro camino, Él es un camino exclusivo y no le va a dar un lugar y no le va a dar la gloria a nada que no sea Jesús mismo. Porque Jesús, ¿cómo dijimos? No es un parche. Repite conmigo: Jesús no es un parche. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí o no? Esa es una aseveración exclusiva.
¿sí? Para que Él pueda decir esto significa que no hay ningún otro camino, no hay otra vida y no hay otra manera de poder llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo, ¿sí? También dice Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro camino. Es Cristo, únicamente Cristo. No tenemos que arrastrar lo que teníamos en nuestra vida anterior y añadirle a Cristo como si fuera un plus, hermano. No es como que, mira qué padre, tenía todo esto y ahora le he añadido a mi estilo de vida, pues a Jesús. Entonces, hermano, probablemente tú no has conocido a Jesús. Y nota, hermano, no significa que Jesús está desechando la ley, o sea, que está desechando lo que Dios dice en el Antiguo Testamento. Porque Él mismo dice, no piensen que he venido a abrogar la ley o a los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Así que en Cristo todo está mejor. Cristo viene a cubrir la sombra de aquello que Dios había dicho en el tabernáculo, que había creado el tabernáculo, lo que le había dicho a través de la ley a Moisés, que tenían que cubrir todo el pueblo. Todo eso era simplemente una sombra de lo que Cristo tenía que venir a hacer y lo que tenía que venir a cumplir. Así que eso es lo que pasa, hermanos. Eso es lo que pasa cuando queremos añadir a nuestro estilo de vida a Jesús. Es como añadir a todo lo que ya tengo más Jesús, lo que acababa de decirles. No queremos ser transformados, solo queremos parchar algunas áreas rotas de nuestras vidas con Jesús. Pero, ¿cómo decíamos? Jesús no es un parche. Repite conmigo, Jesús no es un parche, ¿sí? Eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros queremos simplemente añadir a lo que ya somos, a nuestro estilo de vida, a nuestro carácter, a nuestra forma de ser, simplemente añadirle una característica más, decir somos cristianos, ¿sí? Si Jesús queremos que esté en nuestra vida, sí, yo quiero ser cristiano, sí, queremos que Jesús ayude en mi matrimonio, pero Jesús, no te metas con mi carácter. O sea, sí, Jesús, yo quiero que ordenes mis finanzas, pero déjame seguir viendo lo que estoy viendo. Sí, Jesús, yo quiero que me ayudes con la crianza, pero déjame con ese orgullo, porque ese me ha ayudado mucho a salir de muchas broncas. No, hermanos, Jesús no es un parche. A Jesús no lo vas a tomar y vas a remendar tu vida con Jesús, porque Jesús no viene a hacer partes bonitas ni a hacer partes buenas. Él viene a cambiar todo lo que estaba por algo totalmente nuevo, hermano. ¿Entiendes eso? Jesús viene a hacer una obra completamente nueva, y si tú solamente quieres ponerte un sticker de Jesús, si tú lo único que quieres es hacer un remiendo en tu vida con Jesús, déjame decirte que no va a funcionar y no va a traer nada bueno para tu vida. No va a funcionar, porque Jesús, ¿qué dijimos? No es un parche. No tiene sentido tener a Cristo y a la vez mantener un estilo de vida pasado. Pablo en Efesios les dice lo siguiente, capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renueven el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se dan cuenta? Dios está diciendo, es que ya se les ha dado algo nuevo. Miren, la única razón por la que no pueden cambiar de ese estilo de vida es porque no se les ha otorgado un nuevo estilo de vida. Porque ustedes, la razón por la que Dios puede decir despójense del viejo hombre es porque el Señor ha creado uno nuevo en Cristo Jesús. Nueva criatura soy, dice la Escritura, ¿verdad? Nueva criatura somos en Cristo Jesús. Así que debemos renovarnos, debemos despojarnos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y tenemos que estar en constante renovación de nuestro espíritu, hermanos. Debemos renovar nuestra mente y vestirnos ahora sí de ese nuevo hombre. Pero noten, no es posible, no es ponerse una ropa, una prenda encima de la que ya tienes puesta. Es desechar la anterior para poder ponerte la nueva. Dice ahí, desechando la mentira, hable la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Si alguien tiene cómo es cambiar es dejar tu vida pasada, esos vicios, hermanos. Si tú veías cosas malas en internet, deja de verlas.
Si tú coqueteabas con las compañeras del trabajo, deja de coquetearlas. Si tú estás buscando tener contacto con personas desconocidas a través de redes, deja de hacerlo, ¿sí? Porque hay que hacer un cambio, es dejar ese hombre del pasado para vestirse del nuevo. Tienes que hacerlo, hermanos. ¿Sabes? Vuelvo a repetir, hermanos, lo puedes hacer porque se te ha dado una nueva vida. La razón por la que aún no lo haces es probablemente que Dios no te ha dado esa nueva vida. ¿Con qué lo cambiarías? ¿Qué nueva prenda te pondrías si no la tienes, hermano? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos intentado parchar nuestras vidas viejas con un poco de religión? Vamos a la iglesia, leemos un poco la Biblia, hacemos oración de vez en cuando, pensamos que con eso ya somos cristianos. Pero si nuestro corazón sigue siendo el mismo, si nuestras motivaciones siguen siendo viciadas y seguimos aferrándonos a nuestra autonomía y a nuestra justicia propia, entonces lo que vamos a hacer es que ese hombre de la fe está usando un parche inútil. No sirve, hermano. Es posible mantener un estilo de vida muerto a la vez que se realizan obras que aparentan vida en el exterior. Pero la verdad del Evangelio no viene a adornar una vida vieja, viene a crear una vida completamente nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que va a fortalecer la segunda idea. Cuando él dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo rompe los odres. El vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En aquellos tiempos, hermanos, el vino no se embotellaba ni se ponía en barriles como ahora, ¿sí? En aquellos tiempos se almacenaba en odres de piel. Eran pequeñas bolsas de piel de animales, ¿sí? Que eran encurtidas y que tenían la forma, y ahí es donde metían el vino, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando tú metías, ¿sí? Un vino nuevo, estos vinos todavía estaban en proceso de fermentación, y en ese proceso de fermentación lo que expedían eran gases. Así que si tú metías ese vino nuevo en un odre viejo, un odre que había perdido elasticidad, flexibilidad, lo que hacías es que ese odre se rompía, evidentemente, porque ese odre era viejo, ¿sí? Entonces él dice, si nosotros vamos a meter vino nuevo, debe ser en odre nuevo, porque si lo hacemos en odre viejo, dice que va a pasar dos cosas: el vino se va a derramar y los odres se van a perder. O sea, ese ya no va a tener utilidad. Así que el odre debía ser nuevo, tenía que tener cierta elasticidad, y así no iba a sufrir ningún daño. Pero un odre viejo era rígido y había perdido esa elasticidad. Si se llenaba el vino nuevo, esto iba a reventar, ¿sí? Debemos entender que el Evangelio de la gracia de Dios no puede armonizar con tradiciones y religiones establecidas e impuestas por los hombres, hermano. Tampoco puede armonizar con una vida viciada, con una vida mundana. Es como echar, no sé si han hecho este experimento de echar vinagre con bicarbonato de sodio. Inmediatamente hay una reacción. Ambos elementos, ambas sustancias no pueden congeniar y no se van a mezclar. Inmediatamente hay una reacción, hermano. Así es en la vida del que ha puesto Dios una vida nueva, ¿sí? Como dice Sujel Michelén, el vino nuevo de la gracia solo puede ser echado en un nuevo corazón transformado por el poder del Evangelio. ¿Entiende? Así que un cristiano no es aquel que ahora va a la iglesia y que ahora prefiere realizar un conjunto de reglas o de normas que una religión cristiana le ha impuesto. No, el cristiano es aquel que ha recibido una vida nueva, pero una vida de una calidad muy diferente, no a la que tenía, hermanos. Tiene que ser una vida nueva, de una clase totalmente diferente a la que antes tenía. Es necesario tener una vida completamente nueva, hermano. ¿Quién quiere ser receptor del vino nuevo, de la gracia, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Tiene que ser un odre nuevo. Tiene que ser un odre nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿te recuerdan, no? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, les es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Hace mucho escuchaba yo una persona que dice, es que, sobre todo creo que es un argumento que usa la gente ¿cómo le llaman ahora? Es que tienen ya un abecedario completo.
de la agenda LGTBQ, o sea, y ellos, su principal argumento es esto, es que yo nací así, es que yo soy así, por eso Jesús dice, tienes que nacer de nuevo, ¿sí? Es que yo soy así de carácter, a mí me enseñaron a hacer esto, yo desde pequeño he sido de carácter fuerte, he sido enojón, he sido o sea, a mí, yo arrebato, yo busco, voy por lo que consigo, sí, por eso es que tienes que nacer de nuevo. Es que donde pongo el ojo pongo la bala, por eso tienes que nacer de nuevo. Porque el odre viejo, hermanos, cuando le es vaciado el vino nuevo del Evangelio de Cristo, ¿sabes qué es lo que pasa? Revienta, hermanos. No habrá ningún fruto en tu propia vida, no habrá un beneficio en tu propia vida, porque simplemente estás queriendo parchar tu vida mundana con el Evangelio de Cristo. Así que, ¿por qué tenemos que nacer de nuevo? Porque somos odres viejos. Vaciar el vino nuevo del Evangelio implicaría derramar o desperdiciar el vino del Evangelio y echar a perder el odre, hermanos. ¿Saben qué es lo que ha pasado? Que mucha gente llega a la iglesia diciendo, ya probé el Evangelio, ya probé el cristianismo y no sirve. ¿Saben por qué dicen eso? Porque lo que vinieron a probar es a tratar de poner en su vida a Jesús como un parche, ¿sí? Y cuando vienen y derraman el Evangelio en esa vida, ¿sabes lo que pasa? Se revientan, ellos les revienta la cabeza, les revienta el corazón, no saben qué hacer con el Evangelio y dicen, esto no puede ser posible, esta gente es legalista, esta gente me está imponiendo que yo sea de esta manera o de la otra manera, cuando no es así, hermano. El verdadero cristiano tiene una nueva vida en Cristo, a él no se le obliga absolutamente nada. A ti no te estamos obligando a venir cada domingo a la iglesia, hermano. Es Cristo la razón por la cual tú vienes a la iglesia. Hermano, ¿te has encontrado en esta situación que en lugar de encontrar en el Evangelio la bendición, el gozo y la plenitud, el Evangelio te está reventando? ¿Cuál es el problema, hermanos? Miren, hagamos un poquito más de análisis. ¿De dónde vienen los fariseos? Los fariseos básicamente se empiezan a generar esta secta en el tiempo de los macabeos. Ese tiempo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay un tiempo ahí de 400 a 500 años en el que Dios no habla a su pueblo, no hay profeta, no hay nadie que hable al pueblo, y en ese tiempo algo que había aprendido el pueblo de Israel es que la razón por la cual los enemigos venían y los tomaban, ¿sí? Y los hacían, los tomaban como presos y los conquistaban, era porque ellos se habían alejado de Dios. Ellos entendían que se habían alejado de Dios. Entonces, incluso en el tiempo de la helenización, ellos estaban sufriendo y estaban haciendo una mezcla griego-judía, ¿sí? Y estaban aceptando y estaban añadiendo a sus estilos de vida una idea y una corriente filosófica griega. Entonces estos hombres, estas sectas se empezó a formar en el tiempo de los macabeos y se empezaron a ir en contra incluso de Roma y empezaron a levantarse. Pero una de estas secciones de estos hombres lo que hacían es que, es que el problema es que nos hemos alejado de Dios. Entonces volvamos a la palabra, es lo que ellos decían. Entonces ellos empezaron a observar la ley y a ser muy meticulosos en la observancia de la ley, al grado, hermanos, en que ellos se convirtieron en legalistas. Los fariseos estaban tan temerosos de ser otra vez asediados por sus enemigos, en este caso igual que Roma, que ellos dijeron, nosotros tenemos que volver a la ley, tenemos que volver a la palabra de Dios, y la forma en que lo hicieron fue demasiado radical. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Los fariseos se habían enfocado tanto en la ley que habían terminado por hacer a un lado al Dios de la ley. Eso es lo que estaba pasando. Sí, sabían de memoria la ley, pero no conocían al Dios de la ley. Ese era el problema. Habían depositado su confianza en el cumplimiento de la ley, en las obras de la ley, pero se habían olvidado de amar a Dios, al Señor de esa ley. De hecho, si volvemos al contexto de estas parábolas, vamos a darnos cuenta de algo. Dice, y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días
ayunarán. Pregunta, hermanos, ¿qué es lo que le da sentido al ayuno? ¿Por qué se ayunaría? Porque el esposo no está, dice la ilustración, ¿no? La razón por la que van a ayunar es porque el esposo no está, pero el asunto es que el esposo estaba allí con ellos. Entonces no había razón para ayunar. ¿Por qué no había razón para ayunar? Porque el esposo estaba con ellos. Así que, ¿qué es lo que le da la razón o el sentido al ayuno? El Señor del ayuno. ¿Quién es el Señor del ayuno? Cristo, ¿no? ¿Sí? La razón por la que ayunamos no es porque se nos sea impuesta ayunar 2 veces a la semana, 1 vez al año, 2 veces al año, como sea, hermano. La razón por la que ayunamos es porque nosotros queremos encontrarnos con el Señor del ayuno, ¿va? Esa es la razón, ¿sí? ¿Se imaginan? Ellos habían perdido toda perspectiva. O sea, estos fariseos le estaban diciendo al Dios de la ley, a Cristo, le estaban diciendo cómo se debía interpretar la ley, ¿sí? ¿A qué grado podemos llegar como cristianos que incluso en nuestro propio corazón podemos llegar a creer que podemos decirle al Señor cómo se aplica su ley? Y siempre pongo, no sé si siempre, pero siempre uso este ejemplo. Es como cuando una persona llama por teléfono y pregunta por el papá por el padre de la casa, y contesta el niño, ¿sí? Y esta persona pues es cristiana y él dice él está convencido de que no debe decir mentiras. Entonces le llama por teléfono y el hijo le dice, te llama tal persona. Y le dice, espérame a que yo salga a la calle y cuando me veas allá afuera le dices que no estoy en casa. ¿Mintió? No mintió, hermano. Técnicamente eso es real, eso es cierto. Pero hay un espíritu en lo que está sucediendo. Es que él tuvo que hacer todo esto para no poder contestar la llamada. Muchas veces usamos la ley para justificar nuestras acciones y simplemente vemos una forma de escapar al propósito, al espíritu de la ley y olvidarnos y alejarnos del Dios de la ley, ¿sí? Debemos recordar, hermanos, que en la palabra hay más que mandamientos, hay más que ordenanzas, hay más que acciones que hacer, hermanos. Hay un Señor detrás de esa ley. ¿Sí lo escuchaste, hermanos? Hay un Señor detrás de esa ley. O sea, nosotros no estamos leyendo una ley muerta, nosotros no estamos estudiando una Biblia que tiene cientos de años y que quién sabe quién la escribió y no sé si era el hombre tan espiritual, yo no lo sé, pero debemos entender que si creemos en la Biblia es porque hay un Señor detrás de esa Biblia. Porque más allá de cumplir sus mandamientos, queremos agradar al Señor de la ley. Miren lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 1 al 5, ya casi termino. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos, y algunos de los fariseos le dijeron otra vez los fariseos, ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús le dijo, ni aún esto han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y lo que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún, ¿de qué? Del día de reposo. ¿Se dan cuenta, no? Marcos lo dice de esta manera, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Muchos se pelean por qué día debemos venir a la iglesia, sábado, domingo, lunes, martes, el día que tú quieras, hermano. Nosotros nos congregamos todos los domingos, ¿sí? Pero ¿sabes por qué venimos? Porque se nos ordenó venir el domingo. No, porque el domingo también es el Señor. El domingo es el Señor. El lunes también es el del Señor, hermanos. Martes es el día del Señor. Miércoles, toda la semana es día del Señor. Todo el mes es día del Señor. Todo lo que hagamos y todo lo que estemos haciendo en nuestras vidas es para la gloria de nuestro Señor. No porque entramos a una iglesia legalista que nos está obligando a venir los domingos. No, hermanos, nosotros venimos y nos congregamos porque hay un Dios, un Señor de esa ley que me ha dicho, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Y por qué nos congregamos? Porque mi costumbre es buscar a mi Señor, al Señor de esa ley. Por eso Jesús le decía, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Pues en vano, dice, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Esto no es nuevo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Los fariseos estaban tratando de evitar lo que el pueblo había hecho por todo este tiempo, pero cayeron y terminaron haciendo exactamente el mismo, cometer el mismo error que el pueblo en aquellos tiempos. Miren lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 3. Es algo que Jeremías le está hablando al pueblo de Israel. Repita conmigo: Jesús no es un parche. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Acuérdense de esto. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Miren, en aquellos tiempos las cisternas eran cavidades subterráneas artificiales que se usaban para almacenar agua. Y también había pozos, pero estos pozos se llenaban de manera natural solamente al cavarlos, ¿sí? Estos se llenaban de la profundidad. Sin embargo, las cisternas eran cavidades que hacían de manera artificial para que cuando caía agua de lluvia pudieran almacenar agua. Eso es lo que hacían. Sin embargo, el problema era cuando dichas cisternas tenían ciertas grietas que no eran visibles, que no se podían ver o notar a simple vista. Entonces no podían retener el agua y eran inútiles para ese propósito. Jeremías está exponiendo aquí el problema del pueblo y básicamente se divide en dos partes. Un solo problema dividido en dos partes. Primero, generalmente dice que dejaron a Dios y se proclama a Dios ahí como fuente de agua viva, ¿sí? Y el segundo es que cavaron cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua, ¿sí? El primer mal invariablemente nos tiene que llevar al segundo mal. El primero es terrible porque aunque no se percibe a simple vista, es terrible porque es un mal silencioso y gradual. Te alejas mientras estás ahí. Es como estar en casa, pero haberte alejado de tu esposa, de tu esposo. Es como estar en casa, pero ya no estar con tus hijos. Es posible, hermano. Es posible estar en la iglesia y ya no estar con tus hermanos. Es posible venir a la iglesia y ya no estar con Dios. Tu corazón está lejos, de hecho. Porque ese mal, hermanos, primero comienza con alejarme de Dios y después todo lo que yo haga no tiene sentido. Empieza a perder efecto. Es como una cisterna rota, hermanos. El agua que yo pueda almacenar ahí se va, se vuelve inútil, hermanos. Así que cuando estamos hablando de estos, estamos hablando de pasos muy delicados, hermanos. Pasos imperceptibles que hemos dado en lejanía de Dios, que nos hemos alejado de Dios. Un día dejé de leer la Biblia por las razones correctas. Aún sigo yendo a la iglesia y un día, por alguna razón, olvidé el propósito del por qué yo asistía a la iglesia. Un día perdí el gozo mientras estaba cantando las alabanzas de Dios. Un día físicamente simplemente me vi dentro de la iglesia, pero ya no estaba allí. Yo ya estaba lejos de Dios. Podía honrarlo con mis labios, pero con mi corazón estaba lejos de Dios. Empecé a confiar en que si hacía todo simplemente porque sí, todo iba a estar mejor. Pero no fue así. Hay pasos que puedo componer, hermanos, a tiempo, y hay otros que ya no. Hay pasos que no significa que sean imposibles, pero a veces no sé si te has dado cuenta que te has alejado tanto de Dios que los pasos que tú puedas dar son golpes al aire, ¿sí? Hay pasos que ya no puedo componer o que me es más difícil componer por el tiempo en el que yo he dado esa distancia. Es más difícil regresar. No es imposible, pero cada vez es más difícil de componer. Me alejé tanto que ahora es difícil que mis hijos quieran a la iglesia. Me alejé tanto que se ha hecho tan difícil restaurar mi matrimonio. Me aparté tanto que ahora me hace tan difícil dejar la pornografía. Me alejé tanto que ahora no sé cómo pedir perdón. Me alejé tanto que no sé cómo volver a Dios. Y hermanos, todos te vimos, todos hemos estado aquí. Muchos de los que estamos aquí, es más, voltea y mírense entre ustedes, hermanos. Muchos de nosotros nos estamos alejando poco a poco y ni siquiera lo sabemos. Ni siquiera lo sabemos. Es un mal en silencio, hermano. Es un mal que está padeciendo muchos de nosotros y nosotros ni cuenta nos damos, ¿sí? Las cisternas son inútiles, hermanos, pues aun cuando logran retener el agua, esta se puede echar a perder. Eso es lo que hacían los legalistas, eso es lo que hacían los fariseos. Pensaban que el hecho de guardar la ley simplemente porque sí,
iba a tener un beneficio, pero era superficial, era como una cisterna superficial. Podrían llegar a guardar el agua, pero esa agua estancada, ¿sabe qué pasa? Se echa a perder, hermano. No es así con un pozo. El pozo de él se llena por un agua viva, un agua que se está constantemente llenando, hermano. La vida del cristiano, hermano, no es una vez al año. La vida del cristiano no es una vez cuando yo me sienta bien. La vida del cristiano es fortalecida, es llenada por un agua viva que fluye desde adentro todos los días, hermanos. Todos los días que buscamos al Señor y que estamos en su presencia. No es simplemente un odre viejo llenándose de vino nuevo. Es un odre nuevo, hermanos, que está llenándose por el Evangelio de Cristo. Por la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es como un pozo cuya fuente es de agua viva, es refrescante, es un agua que limpia, que vivifica y que fluye de adentro para siempre, hermanos. Miren lo que dice Juan capítulo 4 versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será de él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ese es el Evangelio de Cristo. Ese es el poder del Evangelio de Cristo, hermano, que fluye y que es una fuente de donde salta agua para vida eterna todos los días, hermanos, todos los días. Así que, hermano, la pregunta es: ¿a dónde más iremos? Como cantábamos hace rato, ¿a dónde más iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Dice Salmos capítulo 36 versículo 9: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Sí, yo sé que nos hemos alejado y hemos estado apartados por mucho tiempo, pero hermanos, la luz está allí. Jesús sigue siendo esa fuente de agua que salta para vida eterna. No ha perdido su poder, no ha dejado de fluir y no dejará de existir mientras tú tengas la posibilidad de acercarte a esa fuente. Escúchame bien, Jesús te está esperando para llenarte de vida nuevamente. Pero pregunta, ¿vas a llegar como un vestido viejo a hacer un parche con Jesús en tu vida? ¿Vas a seguir siendo ese odre viejo? Si no has nacido de nuevo, pide al Señor, ruega al Padre que Él te haga nacer de nuevo, que envíe su Espíritu Santo y te haga nacer de nuevo, para que tú puedas contener, recibir por primera vez esa fuente de agua viva, ese vino nuevo de la gracia de Dios para salvación, hermano. Isaías 55 dice, versículo 1 y 2: a todos los sedientos, vean, ahí está el mensaje del Señor y ahí está el llamado, Señor. A todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan y compran y coman. Vengan y compren sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastan del dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman del bien, y se deleitará su alma con grosura. ¿Te das cuenta, hermano? Aunque tú te has alejado, el Señor no se ha alejado. Aunque tú has sido infiel, el Señor no ha dejado de ser fiel. Y aunque tú estás lleno de sed, el Señor te sigue ofreciendo: vengan a mí los sedientos. Vengan porque yo les doy agua y no tienen que pagar absolutamente nada por ello, porque esto es lo que yo les ofrezco. ¿Por qué están gastando sus energías y sus fuerzas en aquellas cisternas rotas que no pueden retener el agua? ¿Por qué siguen gastando su dinero en comprar cosas, en pan que no sacia? Vengan y sáciense, dice la Escritura, y entonces se deleitará su alma con grosura, hermano. Y cuando estemos cantando como iglesia, hermanos, sabrás la diferencia entre venir a cantar cada domingo y venir a buscar al Señor de nuestra alabanza, al Señor del domingo, al Señor del reposo, al Señor de la creación, al Señor de nuestro pecado, al Señor que perdona, siempre está allí para nosotros. Pero ven, y si estás sediento, solamente dice: ven. Vayamos a la fuente de agua viva, al Señor de la ley. Dice Romanos 14, 6, 8: el que hace caso del día, lo hace para el Señor. ¿Se dan cuenta? Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, pero el que da gracias a Dios, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pero si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos.
Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, ¿sí? Así que todo lo que hagamos, todo lo que vivamos, no solamente el domingo, todos los días de mi vida, son para el Señor. Cuando vamos a la Escritura, no vamos a ver una ley muerta, una letra muerta, hermanos. Nos encontramos con el Señor mismo. Cuando cantamos juntos alabanza, no estamos cantándole a un Dios desconocido o a alguien que nos ha volteado el rostro, sino a uno que le agrada que sus hijos le canten. Cuando venimos delante del Señor, no venimos porque no tengamos necesidad, sino porque tenemos necesidad y porque estamos sedientos, ¿sí? Vengamos al Señor de la ley, vengamos al Señor de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Señor, porque tú nos has comprado. A ti te pertenecemos. Tuyos somos, Señor. Nuestra vida completa, Señor, todo lo que hagamos, todo lo que pensamos es para tu gloria. Te agradecemos porque aún siendo odres viejos y siendo vestidos viejos, Señor, tú nos has renovado completamente, nos has cambiado, nos has hecho nacer de nuevo y nos has dado una nueva vida en Cristo. Gracias te damos, Señor, porque esa fuente inagotable de vida eterna, Señor, la has guardado para los tuyos, para tus hijos. Y aun cuando estamos cansados, aun cuando estamos sedientos, Señor, la fuente de agua que salta para vida eterna sigue estando allí, Señor. Gracias te damos porque tu amor es infinito, porque tu gracia nunca se acaba. Y aun cuando mi mal es grande, tu gracia es mayor, Señor. Bendecimos tu nombre y agradecemos que tú eres la razón, el propósito, el origen del por qué hacemos lo que hacemos y el por qué estamos aquí, Señor. Ayúdanos a volver a ti, Padre, y ayúdanos a beber de nueva cuenta de esa agua de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el miércoles en la reunión de oración y el domingo de nueva cuenta, hermanos. Dios les bendiga.